Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1, sustancias puras. Bien, les traigo este ejercicio número 7 y va a ser el último que voy a hacer en esta parte de la materia. Y dice, considere dos tanques A y B conectados por una válvula, como se muestra en la figura. Cada uno tiene un volumen de 200 litros y el tanque A tiene refrigerante 134A a 20 grados Celsius, 10% de líquido y 90% de vapor por volumen, mientras que el tanque B está vacío. Ahora se abre la válvula y el vapor saturado fluye de A a B hasta que la presión en B alcanza la de A, momento en el cual se cierra la válvula. Este proceso ocurre lentamente, de modo que todas las temperaturas se mantienen en 20 grados Celsius durante todo el proceso. ¿Cuánto ha cambiado la calidad en el tanque A durante el proceso? Esa es la pregunta. Bien, vamos a analizar este ejercicio. Fíjense que antes de empezar a hablar de este ejercicio, dice, aquí hay cosas que dice, ahora se abre la válvula y el vapor saturado fluye de A a B. ¿Esa oración era realmente necesaria? No. ¿Por qué? Porque el tanque B está vacío y el tanque A tiene masa. Luego, la masa de A necesariamente es mayor que la presión. La presión de A necesariamente es mayor que la presión de B. Entonces, en cuanto se abra la válvula, va a haber un potencial que va a empujar el agua de A hacia B. Entonces, esa expresión no era necesaria. De todas maneras, pues bueno, se le agradece. Vamos a extraer los datos. La sustancia es refrigerante 134A. El volumen del tanque A y el volumen del tanque B son iguales y es de 200 litros o 0,2 metros cúbicos. La temperatura de A y la temperatura de B es igual a 20 grados centígrados y es constante durante todo el proceso, y nos dicen que el porcentaje de líquido en el estado 1 de A es de 10% y el porcentaje de vapor en el estado 1 de A es 90%. ¿Ok? Dicen entonces que se abre la válvula y que el calor fluye de tal manera pues que la temperatura permanece constante. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cómo es el proceso? Bien, pues si tenemos un diagrama temperatura, volumen, fíjense que la pregunta dice ¿cuánto ha cambiado la calidad? Entonces, como dicen que ha cambiado la calidad, yo puedo suponer que en el estado 2 también va a haber calidad. Del estado 1 ya sé que hay calidad o título. Entonces, voy a suponer que en el estado 2 de A también hay calidad y el proceso va, como es a temperatura constante, pues entonces transcurre a lo largo de esa línea recta perpendicular a la temperatura de A. ¿Ok? Bien. Vamos entonces con el estado 1 de A, temperatura 20 grados, volumen 200 litros o 0,2 metros cúbicos, y nos dan las fracciones volumétricas de líquido y de vapor. Eso no está completamente definido el estado, vamos a trabajarlo. Bueno, ya sabemos que hay calidad, luego la presión 1 de A necesariamente es 572,07 o es la presión de saturación para 20 grados Celsius. Y los volúmenes específicos de líquido y de vapor saturado están aquí, como se muestra. Por definición, el volumen específico 1 de A, el volumen de líquido va a ser el 10% del volumen del tanque, o sea, 0,02. Y el volumen de vapor es el 90% del volumen del tanque, ¿ok? 0,18. La masa en el tanque A va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor, ¿vale? Entonces la masa de líquido ¿a qué va a ser igual? Al volumen de líquido partido del volumen específico como líquido saturado en el estado 1 de A. Y al operar nos da que es 24,5098. Perdón. La masa de vapor va a ser el volumen de vapor entre el volumen específico de vapor saturado. Y nos da que la masa de vapor es 4,6977. La masa 1 de ¿a qué es igual? A la suma de 24,5 más 4,69 nos da entonces que la masa inicial en el tanque A es 29,2075. Con la masa 1 de A y la masa de vapor, pues podemos determinar la calidad y nos da que es 16,08
o 0,1608. Vamos al estado 2. En el estado 2, el estado es uniforme. ¿Ok? Entonces, ahora nuestro sistema está ocupando el volumen del tanque A más el volumen del tanque B. Bien, entonces el sistema va a ser el volumen de A más B, sería 0,4 metros cúbicos, y la masa es la misma que hallamos en el estado 1 de A. Luego, el volumen específico es 0,0137 metros cúbicos por kilogramos. Si, como el proceso es a 20 grados centígrados, a 20 grados Celsius, pues vamos a entrar a la tabla, y la tabla va a ser la misma que usamos para el estado 1. Verificamos que hay calidad o título 0,0137, es menor que 0,036, pero mayor que 0,00081. Luego hay calidad, efectivamente. Si leemos el V sub F y el V sub G son los mismos, y entonces la calidad nos da 0,34.34. Esto es 34.34%. Bien, entonces la variación de la calidad es de 0,1828, que corresponde a 0,3434 menos 0,1608. Esa es la variación absoluta de la calidad. En términos porcentuales y refiriéndola al estado 1 de A, pues entonces dividimos entre el valor de la calidad o del título inicial, y nos da que la variación porcentual de la calidad en el estado 2 o desde el estado 1 al estado 2 es de 113.68%. Y eso es todo. Si te ha gustado, dale like, activa las notificaciones y suscríbete. Muchas gracias. Continuamos.